Mi hijo llamó. Papá, estoy en la comisaría. Mi padrastro me atacó y presentó una denuncia falsa. Pregunté, ¿qué oficial? Sargento Williams, respondió. No te muevas. Llego en 20 minutos. No llamé a un abogado. Me presenté en uniforme. El sargento se quedó helado. Capitán. Hola, Reddit. Esta es una historia que nunca pensé que tendría que contar. Una historia sobre las líneas que trazamos, las que cruzamos y la furia absoluta de un padre llevado al límite. Porque cuando el hombre con el que se casó mi exmujer le puso las manos encima a mi hijo, mi mundo no solo se detuvo. Se hizo añicos. Y luego se reconstruyó en torno a una única verdad. No tocas lo que es mío. Permítanme retroceder y darles el panorama completo. Porque lo que sucedió no fue solo un incidente. Fue la culminación de 2 años de señales de advertencia que he estado documentando. 2 años de corazonadas de que algo andaba mal. 2 años de mi exmujer diciéndome que estaba siendo paranoico y sobreprotector. Resulta que no estaba siendo lo suficientemente paranoico. Soy Daniel Kahn, 46 años, capitán de policía con 23 años en el cuerpo. 3 despliegues en Afganistán antes de eso. Empecé como un soldado raso en Kandahar. Fui ascendiendo en los rangos. Volví a casa y me uní a la policía cuando tenía 23 años. Estuve de patrulla durante 5 años. Me hice detective a los 28, sargento a los 32, teniente a los 38 y finalmente capitán a los 42. Cada galón ganado con sangre, sudor y más horas extras de las que cualquier ser humano debería registrar en su vida. Te acostumbras a la violencia en esta línea de trabajo, a la oscuridad, a la humanidad en su peor momento. He visto cosas que harían renunciar a la mayoría de la gente. Cuerpos en callejones, niños atrapados en fuegos cruzados, situaciones domésticas que terminaron con alguien sin poder marcharse. Desarrollas este caparazón, esta distancia profesional que te permite hacer el trabajo sin desmoronarte. Pero nada te prepara para la pesadilla burocrática del divorcio. Especialmente cuando tu exmujer se casa con un hombre que sonríe demasiado y, en mi experiencia, guarda secretos demasiado bien. Siempre una mala señal. Los tipos que parecen demasiado perfectos, demasiado encantadores, demasiado exitosos sin un esfuerzo visible. Generalmente están ocultando algo. He arrestado a suficientes estafadores y manipuladores como para reconocer el tipo. Victor Harrison era exactamente ese tipo. Jessica y yo nos habíamos divorciado cuando Tyler tenía 12 años. El matrimonio se había estado desmoronando durante años. Mi trabajo, las noches largas, el peligro constante que conllevaba llevar una placa. Ella quería estabilidad, previsibilidad, un marido que llegara a casa todas las noches a las 6. No podía darle eso. No mientras dirigía una unidad de crímenes mayores, no mientras la violencia de las pandillas en la ciudad se salía de control. El divorcio fue relativamente amistoso, considerando que acordamos la custodia compartida, dividimos los bienes de manera justa y mantuvimos la civilidad por el bien de Tyler. Durante 2 años, las cosas estuvieron bien. Tyler se adaptó. Pasaba los días de semana con Jessica y los fines de semana conmigo. Lo hicimos funcionar. Luego Jessica conoció a Victor Harrison en algún evento benéfico. Un contratista exitoso, dueño de Harrison Development, una de las empresas de construcción de más rápido crecimiento en el estado. Conducía un BMW, vivía en una casa con piscina, vestía trajes caros y sabía exactamente qué decir para impresionar a una madre soltera que buscaba estabilidad. Salieron durante 6 meses antes de que me lo dijera. Otros 6 meses antes de comprometerse. Le hice una verificación de antecedentes. Demándenme. Es lo que hacemos los policías. Víctor salió limpio. Sin arrestos, sin órdenes de alejamiento, ni siquiera una multa por exceso de velocidad. Exitoso financieramente, bien considerado en la comunidad, activo en las asociaciones empresariales locales. Sobre el papel, era perfecto. Pero he aprendido que el papel miente. Son las cosas que no aparecen en las verificaciones de antecedentes las que te deben preocupar. El temperamento que oculta en público, los problemas de control que se manifiestan a puerta cerrada, las sutiles manipulaciones que no dejan evidencia física. Le dije a Jessica que tenía mis reservas.
Me acusó de estar celoso, de no poder aceptar que ella había seguido adelante. Quizás tenía razón en parte, pero sobre todo era un policía con buenos instintos. Y esos instintos gritaban que algo sobre Víctor Harrison no cuadraba. Se casaron de todos modos. Ceremonia rápida, lista de invitados pequeña. Tyler fue el portador de los anillos. Yo no fui invitado. Jessica dijo que sería incómodo para Víctor. Esa debería haber sido mi primera advertencia real. Los cambios en Tyler comenzaron gradualmente. Se volvió más callado durante nuestras visitas de fin de semana, más retraído. Cuando le preguntaba cómo estaban las cosas en casa, decía bien en ese tono que usan los niños cuando esconden algo pero no saben cómo hablar de ello. Yo sondeaba con suavidad, pero él se cerraba en banda. Jessica insistía en que todo estaba genial. Víctor era maravilloso con Tyler. Estaban creando un vínculo. Tyler solo se estaba adaptando a la nueva dinámica familiar. Dale tiempo, decía. Estas cosas llevan tiempo. Pero el tiempo no lo mejoró. Lo empeoró. Estaba sentado en mi oficina en la comisaría un martes por la tarde. El sol se filtraba por las persianas como barrotes de prisión sobre mi escritorio. Mi uniforme estaba impecable, siempre lo está. Mi postura, recta como la de un militar, pero mis ojos, grises como el metal de un arma, guardaban calidez para exactamente 3 personas, mi hijo Tyler, mi pareja de 15 años y mi difunta madre. La oficial Jordan Foster asomó la cabeza. Capitán, la oficina del alcalde llamó de nuevo sobre ese programa de alcance comunitario. Diles que tendré la propuesta para el viernes, dije sin levantar la vista. La actividad de las pandillas estaba en aumento y 2 de mis mejores detectives estaban de baja por paternidad. ¿Algo más? Jordan dudó. Su exmujer llamó. Dijo algo sobre el partido de fútbol de Tyler el sábado. Sonaba tensa. Mi mandíbula se tensó. Jessica siempre sonaba tensa últimamente. Desde que se casó con Víctor Harrison hace 2 años. Era un contratista exitoso. Demasiado exitoso si me preguntan. Nadie construye tan rápido y con tanta rentabilidad sin tomar atajos serios. Yo me encargo. Despedí a Jordan con un gesto y cogí mi teléfono personal. 3 llamadas perdidas de Jessica, todas en la última hora. Antes de que pudiera devolverle la llamada, mi teléfono sonó. Tyler. Hola, campeón. ¿Estás bien? Papá. Su voz se quebró ligeramente. Sí, estoy bien. ¿Solo? ¿Podemos hablar? No por teléfono. Tyler tenía 16 años, estudiante de 2º año. Había heredado mi complexión y los ojos oscuros de su madre. El chico había estado distante últimamente y yo lo había atribuido a cosas normales de adolescentes. Primeras novias, todo ese caos adolescente. Pero algo en su voz activó ese instinto que me había mantenido vivo en la provincia de Helmand. ¿Puedo recogerte en 20? ¿En tu sitio? No. Su voz bajó. ¿Puedes encontrarte conmigo en el taller del tío Ryan? No quiero estar en casa ahora mismo. El tío Ryan, mi hermano menor, el único mecánico de la ciudad que podía resucitar un Mustang del 67 de un montón de óxido y arrepentimiento. Tyler había pasado innumerables tardes allí desde el divorcio, aprendiendo a reconstruir carburadores y cambiar correas de distribución. Voy de camino. Cogí mi chaqueta y salí, deteniéndome solo para decirle a mi segundo al mando, el teniente Frank Michey, que estaría fuera 1 hora. Frank, un hombre de pecho ancho con 20 años en el cuerpo, solo asintió. Sabía que no debía hacer preguntas cuando yo ponía esa mirada. El taller estaba en una zona industrial, un rincón olvidado que la gentrificación de alguna manera pasó por alto. Ryan lo compró por nada hace 15 años y lo convirtió en un santuario para coches clásicos y causas perdidas. El lugar olía a aceite de motor y metal viejo, con rock clásico sonando desde los altavoces montados en las esquinas. 3 elevadores, una pared completa de herramientas y suficiente espacio de trabajo para manejar 4 proyectos simultáneamente. Cuando llegué, encontré a mi hijo sentado en el capó de un Chevelle que Ryan estaba restaurando, con los hombros encogidos, mirando su teléfono. Tyler tenía la capucha puesta y la cabeza gacha, la postura universal adolescente de no quiero hablar de ello,
pero yo había aprendido a leer el lenguaje corporal de mi hijo durante 16 años. Y esto no era el mal humor adolescente normal. Esto era miedo. Tyler. Levantó la vista, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra morada floreciendo bajo su ojo izquierdo, medio oculta por el pelo cuidadosamente arreglado. El hematoma era reciente, de esa tonalidad particular que solo aparece en las primeras horas antes de que la sangre se asiente y se extienda de verdad. Mi entrenamiento se activó antes que mi rabia. 23 años en el cuerpo, miles de llamadas por violencia doméstica, cientos de investigaciones de agresiones. Sabía qué buscar, cómo documentarlo, cómo construir un caso que se sostuviera en el tribunal. Pero este no era solo otro caso. Este era mi hijo. No te asustes. Tyler se deslizó del capó, con las manos levantadas a la defensiva. No es tan malo como parece. Eso es lo que dicen todos. Las víctimas de abuso desarrollan este reflejo de minimizar, de proteger a sus abusadores, de convencerse a sí mismos y a los demás de que no es tan grave. Había escuchado esas mismas palabras de innumerables víctimas de violencia doméstica a lo largo de los años. Nunca pensé que las escucharía de mi propio hijo. Me acerqué lentamente, usando la misma voz calmada que había usado en 1000 situaciones tensas. Déjame ver. Giré suavemente su cara hacia la luz que entraba por las altas ventanas del taller. El hematoma era reciente, quizás de 3 o 4 horas, basándome en la coloración y la hinchazón. Luego vi las marcas de dedos en la parte superior de su brazo, apenas visibles bajo su manga, que yo había subido. 4 puntos de presión distintos. La huella del pulgar en un lado. El patrón clásico de agarre y sujeción. El tipo de marcas que se obtienen cuando alguien con la fuerza de un adulto agarra a un adolescente con la fuerza suficiente para dejar impresiones. Tyler, ¿quién te hizo esto? Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas, pero era demasiado orgulloso para derramarlas. Los chicos de 16 años no lloran. Eso es lo que la sociedad les enseña. Sé fuerte. Aguanta. Manéjalo. Pero allí de pie, en ese taller, con hematomas marcando donde un hombre adulto lo había herido, Tyler se parecía menos al linebacker de 1,80 m en el que se había convertido y más al niño de 5 años que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla. Tuvimos una discusión sobre el partido del sábado. Víctor quería que dejara el equipo, dijo que el fútbol era una pérdida de tiempo y que debería centrarme en los estudios. Le dije que tú nunca te perderías mis partidos y que tal vez él debería intentar aparecer alguna vez antes de tomar decisiones sobre mi vida. No le gustó eso. La voz de Tyler se quebró ligeramente. Me agarró por los hombros, me empujó contra la pared del pasillo, dijo que era un irrespetuoso, que mamá me dejaba hacer lo que quisiera porque era demasiado blanda, que alguien necesitaba enseñarme disciplina. Y como mi padre estaba demasiado ocupado jugando a ser policía como para ser padre de verdad, le tocaba a él. La forma en que Tyler dijo jugando a ser policía me dijo que esas fueron las palabras exactas de Víctor. Esto no era solo una discusión o un momento de pérdida de control. Se trataba de un hombre que había estado acumulando resentimiento, buscando una excusa para ejercer dominio sobre un chico al que veía como competencia por la atención de Jessica. ¿Qué pasó después? Mantuve mi voz nivelada, profesional. Documentar todo. Obtener la declaración completa. Me mantuvo inmovilizado allí durante unos 30 segundos, solo mirándome. Tenía la cara toda roja, las venas hinchadas en el cuello. Luego dijo algo sobre que necesitaba aprender mi lugar en su casa. Fue entonces cuando lo empujé hacia atrás, solo una vez, solo para crear espacio para poder respirar. Él tropezó hacia atrás, se apoyó en la pared opuesta, y fue entonces cuando realmente perdió el control. Tyler se tocó el ojo suavemente, haciendo una mueca de dolor. Vino hacia mí rápido. Intenté bloquearlo, pero superó mi guardia y me golpeó justo aquí. Luego me agarró de los brazos. Tyler me mostró los hematomas, 4 en cada brazo, y me sacudió con fuerza. No paraba de decir que le había faltado el respeto en su propia casa, que no toleraría la insubordinación de un niñato. Insubordinación, un término militar. Víctor nunca había servido. Había comprobado sus antecedentes, pero usaba el lenguaje del dominio y la jerarquía, del mando y el control. El tipo clásico de personalidad autoritaria.
Estos tipos ven cada relación como una dinámica de poder en la que necesitan estar en la cima. La temperatura de mi sangre descendió a casi cero absoluto. Esto era lo que los veteranos llamaban la calma de combate. Esa claridad cristalina justo antes de que todo se desate. ¿Dónde está tu madre? Estaba en casa de su hermana. Aún no lo sabe. Víctor me dijo que si decía algo, se aseguraría de que nunca más te viera. Que tiene amigos en el tribunal de familia, que podría demostrar que eres un padre no apto porque nunca estás cerca. Abracé a mi hijo. Sentí como temblaba contra mi pecho. ¿Le devolviste el golpe? No, yo solo. Me fui, cogí mi bicicleta y vine aquí. Tyler se apartó, secándose los ojos. Lo siento, papá. No debería haberlo provocado. Sé que mamá está feliz con él, y no quiero arruinar eso. Le agarré los hombros, asegurándome de que me mirara a los ojos. No hiciste nada malo. Un hombre adulto te puso las manos encima. Eso es una agresión. Eso es inaceptable. Pero mamá. Me encargaré de tu madre. Ahora mismo, necesito que hagas exactamente lo que te digo. Vamos al hospital, a que te revisen. Luego vamos a documentarlo todo. Tyler asintió, y vi la confianza en sus ojos. Esa fe absoluta en que papá arreglaría esto. Era un peso que había llevado desde el día en que nació, y uno que llevaría hasta mi último aliento. Lo que no le dije a mi hijo fue que Víctor Harrison acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque había reglas en mi mundo, leyes que yo defendía, códigos por los que vivía. Pero había una regla que superaba a todo lo demás. No tocas a mi hijo. Jessica Harrison, anteriormente Jessica Cain, se miraba en el espejo del baño de su hermana. Intentaba convencerse de que la opresión en su pecho era solo ansiedad por el próximo partido de fútbol de Tyler. ¿Estás bien ahí dentro?, llamó su hermana Lauren a través de la puerta. Sí, solo dame un minuto. Se echó agua fría en la cara. A sus 43 años, Jessica había envejecido con gracia. Yoga, cuidado de la piel caro y la vida cómoda que Víctor le proporcionaba. Se había casado con él porque era todo lo que Daniel no era. Presente, atento, financieramente estable sin la amenaza constante de que una bala lo terminara todo. No más llamadas a las 3 de la mañana sobre situaciones con oficiales involucrados. No más esperas preguntándose si su marido volvería a casa vivo. Pero últimamente, algo había estado mal. El temperamento de Víctor, que parecía tan controlado durante su noviazgo, había empezado a mostrar grietas. Pequeñas cosas al principio, gritarle a los camareros, ir al volante, quejas sobre la actitud de Tyler. Lo había atribuido al estrés del trabajo, a la adaptación de ser un padrastro. La discusión de esa mañana había sido diferente, sin embargo. Tyler le había respondido sobre el horario del partido de fútbol, y la cara de Víctor se había oscurecido de una manera que la asustó. Se había ido antes de que escalara, diciéndose a sí misma que estaba exagerando. Su teléfono vibró. ¿Daniel? Su estómago se apretó aún más. Tenemos que hablar. Es sobre Tyler. Puedes encontrarte conmigo en el County General en 30 minutos. ¿County General? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Solo ven, Jessica. Ahora. La sala de examen del hospital era estéril y fría. Tyler estaba sentado en la cama cubierta de papel mientras un médico documentaba sus lesiones. Yo estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados, observando todo con la atención metódica que había perfeccionado durante 2 décadas de investigación de crímenes. La doctora Patricia Wong fue minuciosa. Fotografió los hematomas desde múltiples ángulos, midió las contusiones, anotó las marcas defensivas en los antebrazos de Tyler donde intentó protegerse. El patrón de hematomas es consistente con un intento de estrangulamiento manual alrededor de la parte superior de los brazos y fuerza aplicada en el área facial, dijo en voz baja. Estoy obligada a informar de esto a los servicios de protección infantil. Ya estoy presentando una denuncia policial, dije. Soy capitán de policía. Este es mi hijo. La expresión de la doctora Wong se suavizó ligeramente. Siento que esté pasando por esto, capitán Kane, pero el protocolo es el protocolo. Entiendo.
Haga lo que tenga que hacer. Jessica llegó 20 minutos después, irrumpiendo por la puerta con Lauren justo detrás de ella. Tyler. Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Corrió hacia él, sus manos flotando sobre su cara, como si tuviera miedo de tocarlo. Víctor hizo esto, dije secamente. Jessica se congeló. ¿Qué? No, eso. Debe haber un malentendido. No hay ningún malentendido, mamá, dijo Tyler en voz baja. Me agarró, me empujó contra la pared y luego me golpeó cuando lo empujé. La cara de Jessica se descompuso. Pero Víctor no lo haría. Nunca lo ha hecho. Lo hizo, Jessica, interrumpí. Y voy a presentar cargos. Agresión a un menor. Violencia doméstica. Potencialmente más, dependiendo de lo que encuentren los servicios de protección infantil. No puedes. Jessica se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. Esto lo destruirá, su negocio, su reputación. Debería haber pensado en eso antes de ponerle las manos encima a nuestro hijo. Lauren se adelantó, poniendo una mano en el brazo de su hermana. Jess, mira la cara de Tyler. Mira lo que hizo. Jessica pareció desmoronarse entonces, hundiéndose en una silla. No lo sabía. No vi venir esto. Ha estado estresado, pero pensé. ¿Pensaste qué? Pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿Que estaba bien que descargara su estrés en Tyler? ¿Que el chico debería simplemente endurecerse y aguantar? No, por supuesto que no. Jessica me miró, con el rímel corrido. Pensé que estaba protegiendo a Tyler dándole un hogar estable. Dándole una figura paterna que realmente estuviera presente. Eso dolió, pero no mordí el anzuelo. Tyler ya tiene un padre. Lo que necesitaba era que su madre lo protegiera de un padrastro abusivo. El silencio en esa habitación era aplastante. Tyler estaba sentado en la mesa de examen, pareciendo más pequeño de lo que su 1,80 m sugería. Jessica lloraba en silencio en la silla. Lauren de pie entre nosotros como un árbitro. Y yo, sintiendo la furia fría que me había llevado a través de zonas de guerra a sentarse en algo más peligroso. Determinación absoluta. Mi teléfono sonó. La comisaría. Capitán, tenemos una situación, dijo Jordan cuando respondí. Víctor Harrison acaba de aparecer en la estación afirmando que Tyler lo atacó. Tiene algunos hematomas en las costillas y exige presentar cargos. También afirma que usted lo amenazó. Por supuesto que lo hizo. Movimiento inteligente, en realidad. Adelantarse a la narrativa. Hacerse la víctima. Enturbiar las aguas. Manténlo allí, dije. Voy de camino. Miré a Jessica. Tu marido acaba de presentarse en mi comisaría intentando presentar cargos contra Tyler por agresión. Necesitas decidir ahora mismo de qué lado estás, porque esto se va a poner feo. Jessica miró a Tyler, a su cara magullada, a la evidencia de lo que su marido había hecho. Necesito hablar con Víctor. Tiene que haber una explicación. No hay ninguna explicación que haga que esto esté bien, dije. Pero haz lo que tengas que hacer. Tyler viene conmigo. La comisaría era un caos controlado cuando llegamos. Víctor Harrison estaba sentado en la sala de interrogatorios 2, interpretando el papel de víctima con una actuación digna de un Oscar. Podía verlo a través del espejo unidireccional, cuidadosamente despeinado, sujetándose las costillas como si estuvieran rotas, su rostro dispuesto en una máscara de indignación justiciera. Se había cambiado de ropa desde el incidente, ahora llevaba una camisa de botones y pantalones de vestir, con un aspecto respetable, con el aspecto de la víctima. Jordan me puso al día fuera de la sala de observación. Afirma que Tyler lo atacó sin provocación esta mañana alrededor de las 10 de la mañana. Dice que el chico ha tenido problemas de manejo de la ira durante meses, que ha habido múltiples incidentes de abuso verbal y amenazas. Exige que se presenten cargos por agresión y lesiones, y amenaza con una demanda civil por angustia emocional y gastos médicos. Mencionó la parte en la que él es quien agredió a un menor. Dice que Tyler lo atacó primero y que se estaba defendiendo.
Afirma que cualquier lesión que Tyler tenga es por haberse caído durante el altercado o por haberse golpeado a sí mismo para que pareciera que Víctor lo hirió. Tiene una explicación para todo. El manual clásico del abusador. Invertir a la víctima y al agresor. Establecer una narrativa alternativa. Registrar tu versión primero. Lo había visto 1000 veces. La diferencia era que la mayoría de los abusadores no eran lo suficientemente inteligentes como para presentarse en una comisaría horas después del incidente para controlar la narrativa. Víctor era inteligente. Eso lo hacía más peligroso. ¿Dónde está Frank? Ya está dentro tomándole declaración. Capitán, sabe que no puede involucrarse en esta investigación. Está demasiado cerca. Cualquier abogado defensor que se precie alegará parcialidad, conflicto de intereses, objetividad comprometida. Tenía razón, y lo odiaba. Protocolo estándar cuando los oficiales o sus familias están involucrados. Alguien más se encarga de la investigación para mantener la integridad. Pero significaba observar desde la barrera mientras otra persona construía el caso contra el hombre que había herido a mi hijo. Entonces, ¿quién se encarga? El teniente Mitchell se lo asignó a la detective Karen Stevens. Está de camino, debería llegar en 20. Karen Stevens, 15 años en la unidad de víctimas especiales, especializada en casos de violencia doméstica y abuso infantil. Dura como una roca, minuciosa hasta la médula, y no se tragaría la actuación de Víctor ni por un segundo. Había visto suficientes mentirosos como para reconocer uno cuando lo veía. Si alguien podía cerrar este caso con firmeza, era Karen. Bien. Quiero todo según el reglamento. Cada procedimiento seguido exactamente. Sin atajos, sin suposiciones, nada que pueda ser desafiado en el tribunal. Este caso tiene que ser blindado. Me volví hacia Tyler, que había estado en silencio desde que llegamos, solo observando todo con esos ojos oscuros que parecían demasiado viejos para sus 16 años. Campeón, la detective Stevens te va a interrogar. Cuéntale todo exactamente cómo sucedió. No exageres. No omitas nada. Solo la verdad. ¿Puedes hacer eso? ¿Y qué hay de Víctor? Déjame preocuparme por Víctor. A través del cristal, observé a Frank Mitchell continuar tomando la declaración de Víctor. Mi segundo al mando era bueno en su trabajo, tranquilo, profesional, dejando que los sospechosos se acorralaran solos con sus palabras. Víctor estaba animado ahora, gesticulando con las manos, construyendo su historia con la confianza de alguien que se cree más listo que las personas que lo investigan. Dice que Tyler ha sido cada vez más agresivo últimamente, informó Jordan, escuchando la transmisión de audio a través de un auricular. Afirma que ha habido incidentes en los que Tyler lo amenazó, destruyó propiedades, mostró tendencias violentas. Dice que Jessica ha estado negando los problemas de comportamiento de Tyler porque no quiere admitir que su hijo necesita ayuda. Cada palabra que Víctor pronunciaba era otro clavo en su propio ataúd. Porque teníamos pruebas médicas que contradecían su cronología, declaraciones de testigos que disputaban su versión de los hechos y pruebas físicas que contaban la historia real. Pero Víctor aún no lo sabía. Pensaba que estaba ganando. Karen Stevens llegó 30 minutos después. Baja, compacta, con el tipo de intensidad que ponía nerviosos a los sospechosos. Revisó las fotos médicas, leyó la declaración preliminar de Tyler y estudió a Víctor a través del cristal durante un minuto completo antes de hablar. Es bueno, dijo finalmente. Confiado, consistente, tiene respuestas preparadas, pero está demasiado ensayado. Las víctimas reales dudan, se cuestionan, muestran respuestas emocionales que coinciden con el trauma. Él está actuando. Puedes quebrarlo. No será necesario. Las pruebas médicas lo harán por mí. Esas marcas de dedos en los brazos de Tyler no mienten. El patrón de los hematomas, la fuerza requerida para dejar esas impresiones. No es consistente con la autodefensa. Es consistente con un hombre adulto usando una fuerza superior contra un menor. Se volvió hacia mí. Capitán, sé que esto es difícil, pero necesito que confíe en mí para manejar esto de la manera correcta. Sin interferencias, sin usar su rango, sin intentos de influir en la investigación. ¿Puede hacer eso? Sí. Bien. Porque este caso irá a juicio y cuando lo haga,
Quiero una condena, no un juicio nulo por violaciones de procedimiento. Lo que Víctor Harrison no sabía, lo que no podía haber sabido, era que yo había pasado 23 años aprendiendo a construir casos que se sostienen. Conocía cada resquicio legal, cada estrategia de defensa, cada forma en que un abogado medio decente podría intentar encontrar agujeros en las pruebas. Así que, mientras la detective Stevens interrogaba metódicamente a Tyler, documentando su declaración con la precisión de alguien que había testificado en el tribunal cientos de veces, yo hice llamadas. Primero, a los servicios de protección infantil. El informe del hospital activaría una investigación, pero quería asegurarme de que entendieran la gravedad. La trabajadora social de Tyler, Patricia Méndez, había trabajado conmigo en varios casos a lo largo de los años. Sabía que no llamaría a menos que fuera grave. Capitán Kane, recibí el informe del hospital. Siento mucho lo de Tyler. Necesito que priorices este caso, Patricia. El perpetrador es el marido de mi exmujer, y actualmente está en mi comisaría intentando presentar cargos contra Tyler por defenderse. Hubo una pausa. Eso es audaz. Es un narcisista con dinero y una buena imagen pública. Cree que puede manipular el sistema. Que lo intente. Tendré un investigador en casa de su exmujer en 1 hora. Si hay evidencia de abuso continuo o un ambiente inseguro, actuaremos rápido. La segunda llamada fue a la hermana de mi exmujer, Lauren. De toda la familia de Jessica, Lauren era la única que realmente había entendido por qué nuestro matrimonio se vino abajo. Ella había pasado por su propio divorcio de un marido emocionalmente abusivo y reconocía las señales. Lauren, necesito que mantengas a Jessica alejada de Víctor hasta que esto se resuelva. No dejes que vaya a casa. No dejes que la convenza de encontrarse en algún lugar. Va a intentar manipularla. Ya estoy en ello. Se queda en mi casa esta noche, Daniel. Está en negación. Sigue diciendo que debe haber un malentendido. Ya entrará en razón. Solo necesita tiempo para aceptar que se casó con alguien que abusa de los niños. La tercera llamada fue a mi hermano Ryan. Necesito que te quedes con Tyler esta noche. En algún lugar que Víctor no conozca. La cabaña en el norte del estado. Perfecto. No me digas exactamente dónde. Simplemente vete. ¿Crees que irá a por Tyler? Creo que se dará cuenta de que su carta de víctima no está funcionando y se desesperará. Y los hombres desesperados hacen estupideces. La detective Stevens terminó la entrevista de Tyler alrededor de las 7 de la tarde. Me encontró en mi oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Capitán, tengo suficiente para acusar a Harrison de agresión a un menor, violencia doméstica y poner en peligro a un niño. La declaración de Tyler es consistente, detallada y coincide perfectamente con la evidencia médica. Y la declaración de Harrison está llena de agujeros. Afirma que Tyler lo atacó en la cocina esta mañana, pero no puede explicar por qué Tyler tiene hematomas consistentes con haber sido empujado contra una pared o por qué hay marcas de dedos en sus brazos. También afirma que estaba demasiado herido para llamar a la policía de inmediato, pero de alguna manera logró conducir hasta la comisaría 1 hora después. ¿Le preguntaste sobre las amenazas a Tyler? Lo negó. Pero aquí está la parte interesante. Cuando le pregunté sobre su relación con Tyler en general, se puso a la defensiva. Empezó a hablar de cómo Tyler le falta el respeto, socava su autoridad, pone a Jessica en su contra. Mentalidad clásica de abusador. La culpa es de todos menos de él. ¿Y los hematomas en sus costillas? Stevens sacó su tableta y me mostró las fotos. Lesiones defensivas consistentes con alguien que lo empuja para alejarlo. La versión de Tyler de haberlo empujado una vez coincide perfectamente. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Arrestarlo esta noche. No darle tiempo para conseguir un abogado, inventar una historia o intimidar a los testigos. Tenemos causa probable, tenemos pruebas y tenemos una víctima que es creíble y consistente. Quería sentir satisfacción. En cambio, solo me sentía cansado. Hazlo. Arrestaron a Víctor Harrison a las 8:47 de la tarde. Observé a través del cristal cómo Frank Mitchell le leía sus derechos. El rostro de Víctor pasó por la sorpresa, la indignación, la ira, todas las emociones de alguien que realmente creía que se saldría con la suya.
Esto es una locura, gritó Víctor. Yo soy la víctima aquí. Ese chico me atacó. Señor Harrison, tiene derecho a permanecer en silencio, dijo Frank con calma. Le sugeriría que lo use. Quiero a mi abogado. Esto es acoso. Conozco mis derechos. Sus derechos incluyen el derecho a un abogado. Se le permitirá hacer una llamada telefónica desde la sala de fichas. Lo sacaron esposado, y sentí una sombría satisfacción al verlo darse cuenta de la gravedad de su situación. Esto no iba a arreglarse con encanto y dinero. Esto era real. Mi teléfono sonó. Jessica. Daniel, arrestaron a Víctor. Dicen que agredió a Tyler. Esto es un error. No es un error, Jessica. Hizo exactamente lo que Tyler dijo que hizo. Y ahora está enfrentando las consecuencias. Pero la policía vino a casa. Tomaron fotos, miraron todo, me hicieron todas estas preguntas sobre nuestra relación y cómo Víctor trata a Tyler. Esos son los servicios de protección infantil haciendo su trabajo, protegiendo a los niños de los abusadores. Víctor no es un abusador. Su voz se quebró. Es un buen hombre que cometió un error bajo estrés. Los buenos hombres no golpean a los niños, Jessica. Los buenos hombres no amenazan a los adolescentes para mantenerlos en silencio. Los buenos hombres no intentan manipular el sistema presentando denuncias falsas. Silencio al otro lado, luego, en voz baja, ¿qué pasa ahora? Ahora, a Víctor le leerán los cargos. Probablemente pague la fianza a menos que el fiscal argumente que hay riesgo de fuga o que es un peligro para Tyler. Luego irá a juicio, suponiendo que no acepte un acuerdo. ¿Y Tyler? Tyler se queda con Ryan esta noche. Mañana buscaremos un arreglo más permanente. Pero no volverá a esa casa mientras Víctor tenga acceso a él. Esa casa también es mi hogar. Entonces tienes que decidir si vas a estar con tu hijo o con tu marido, porque no puedes hacer ambas cosas. Colgó sin responder. Víctor Harrison pagó la fianza a la mañana siguiente. $50,000 depositados por su socio comercial una hora después de la lectura de cargos. El juez añadió condiciones: sin contacto con Tyler, sin contacto conmigo, mantenerse alejado de la residencia de Jessica, monitoreo GPS obligatorio. Sabía que esas condiciones no lo detendrían por mucho tiempo. Hombres como Víctor no aceptaban la derrota. Se vengaban. Jordan me encontró en mi escritorio revisando archivos de casos. Capitán, tiene que ver esto. Me entregó su teléfono. La página de Facebook de Víctor, publicada hace 20 minutos. Siendo falsamente acusado de abuso infantil por un exmarido vengativo que no puede aceptar que su familia ha seguido adelante. La verdad saldrá a la luz. La justicia prevalecerá. Acusaciones falsas, derechos de los padres, la verdad importa. La publicación ya tenía 43 compartidos y cientos de comentarios. La mitad apoyándolo, la mitad cuestionando por qué un contratista exitoso necesitaría abusar de alguien. Está construyendo una narrativa, dijo Jordan, haciéndose la víctima públicamente. Déjalo. Le devolví el teléfono. Cada declaración pública que hace es evidencia potencial. Está cavando su propia tumba. Pero me preocupaba más lo que Víctor estuviera haciendo en privado. Hombres como él no aceptaban la humillación en silencio. Planeaban venganza. Llamé a Ryan. ¿Cómo está Tyler? Callado. Sigue preguntando si Víctor va a venir a por él. Dile que Víctor está bajo monitoreo GPS y tiene una orden de alejamiento. No se acercará a Tyler. ¿Y tú? ¿Crees que irá a por ti? Probablemente. Pero soy más difícil de intimidar que un chico de 16 años. Lo que no le dije a mi hermano era que esperaba que Víctor viniera a por mí, porque si violaba la orden de alejamiento, si hacía alguna amenaza, si hacía algo estúpido, tendría aún más munición para asegurarme de que fuera a la cárcel por mucho, mucho tiempo. La llamada llegó 3 días después, a las 2:47 de la madrugada, papá. La voz de Tyler era de pánico, entrecortada. Víctor nos encontró. Está en la cabaña. Ryan llamó a la policía, pero está intentando entrar. Ponme a Ryan. La voz de mi hermano sonó, tensa.
Daniel, tiene una palanca. Está intentando forzar la puerta trasera. La policía está a 15 minutos. Atrinquérense en el dormitorio. Pongan la cómoda contra la puerta. No se enfrenten a él. Voy de camino. Ya estaba en movimiento. Cogiendo mi arma de servicio de la caja fuerte. Mis llaves, mi teléfono. La cabaña estaba a 2 horas de distancia. La policía a 15 minutos. Las matemáticas decían que lo resolverían antes de que yo llegara, pero no iba a arriesgarme. Llamé a Frank Mitchell. Víctor Harrison acaba de violar su orden de alejamiento y él monitoreó GPS. Está en la cabaña de mi hermano intentando entrar con Tyler dentro. Hay unidades en camino, pero yo voy. Capitán, no puede. Voy, Frank. Haz que alguien saque los datos del GPS de Harrison de las últimas 72 horas. Quiero saber cuánto tiempo ha estado planeando esto. El viaje fue un borrón de carreteras secundarias y cálculos alimentados por la rabia. ¿Cómo los encontró Víctor? Ryan había sido cuidadoso. Sin registros en redes sociales, pagó todo en efectivo. Alguien debió haberlo seguido o Víctor tenía contactos que yo no conocía. Cuando llegué, ya había 3 coches patrulla. Víctor estaba en el suelo, esposado, gritando incoherentemente sobre sus derechos y acusaciones falsas. La puerta trasera de la cabaña mostraba daños. Madera astillada donde intentó forzarla. Encontré a Tyler y Ryan dentro, ambos conmocionados pero ilesos. Gritaba que Tyler le arruinó la vida, dijo Ryan en voz baja. Que todos conspiramos contra él, que se iba a asegurar de que Tyler pagara por lo que había hecho. Tyler estaba sentado en el sofá, abrazándose a sí mismo. Le oí decir que nos iba a matar a todos, luego a ti. Y luego a sí mismo. Dijo que si no podía recuperar su vida, nadie tendría nada. El oficial que respondió, el sargento Williams, se me acercó. Capitán Kane, lo tenemos por allanamiento de morada, intento de robo, acoso y violación de la orden de alejamiento. El fiscal del distrito querrá añadir amenazas terroristas basándose en lo que el chico escuchó. Ya hemos sacado los datos del GPS. Ha estado merodeando esta zona durante 6 horas. Probablemente intentando averiguar qué cabaña era la correcta. Hay 12 en esta zona. Debió haber estado revisándolas una por una. 6 horas de acoso. 6 horas de planificar la violencia. 6 horas. Eso se vería absolutamente condenatorio en el tribunal. ¿Ya tiene abogado? Su abogado está de camino. James Porter. ¿Has oído hablar de él? Desafortunadamente, sí. Porter era caro, despiadado y se especializaba en defender lo indefendible. Había conseguido que clientes culpables salieran libres por tecnicismos más veces de las que podía contar. Este caso es blindado, dije. Asegúrate de que cada procedimiento esté documentado, cada declaración grabada, cada pieza de evidencia fotografiada y registrada. Porter buscará cualquier error, cualquier descuido, cualquier cosa que pueda usar. Ya estoy en ello, capitán. La lectura de cargos de Víctor Harrison a la mañana siguiente fue un espectáculo. James Porter argumentó vehementemente a favor de la fianza, alegando que su cliente estaba bajo un estrés emocional extremo, que los cargos anteriores eran falsos, que Víctor no representaba una amenaza real para nadie. La fiscal adjunta Rachel Morrison, respondió con los datos del GPS que mostraban 6 horas de acoso, la declaración de Tyler sobre las amenazas de muerte y la evidencia física del intento de entrada forzada. La jueza Patricia Martínez no se tragó la actuación de Porter. Señor Harrison, usted estaba en libertad bajo fianza con condiciones explícitas, incluyendo monitoreo GPS y una orden de alejamiento. Violó ambas al rastrear a su hijastro hasta un lugar remoto, intentar forzar la entrada a la residencia y hacer amenazas contra múltiples individuos, incluyendo un menor de edad y un capitán de policía. Se le niega la fianza. Permanecerá bajo custodia a la espera del juicio. La cara de Víctor se puso morada. Esto es una locura. Tengo derechos. Estoy siendo perseguido. Tiene derecho a permanecer en silencio hasta su juicio, dijo fríamente la jueza Martínez. Le sugiero que lo ejerza. Mientras se llevaban a Víctor, me miró a los ojos.
El odio allí era puro e inalterado. Esto no había terminado. No para él, pero acababa de garantizar su propia condena. El juicio tardó 4 meses en comenzar. Porter intentó todas las tácticas dilatorias del libro. Mociones para suprimir pruebas, mociones para cambiar de jurisdicción, mociones para separar los cargos y celebrar múltiples juicios. La jueza Martínez las denegó todas con creciente impaciencia. Cuando finalmente llegamos al tribunal, el caso era aún más sólido de lo que había anticipado. La fiscalía lo tenía todo, pruebas médicas de la doctora Wong, las declaraciones consistentes de Tyler en múltiples entrevistas, los datos del GPS que mostraban el patrón de acoso de Víctor, la evidencia física del intento de allanamiento de la cabaña, el testimonio de Ryan, declaraciones de vecinos sobre el temperamento de Víctor y mi propio testimonio sobre el comportamiento y las amenazas crecientes de Víctor. La fiscalía llamó a 14 testigos durante 6 días. Cada uno añadió otra pieza al rompecabezas, otro ladrillo en el muro que estaban construyendo alrededor de Víctor. La doctora Wong testificó sobre la evidencia médica, los patrones de hematomas, los cálculos de fuerza, la cronología que contradecía la versión de Víctor. Ryan testificó sobre el incidente de la cabaña, describiendo en detalle cómo Víctor los había acosado durante horas antes de intentar entrar. Los vecinos testificaron haber escuchado fuertes discusiones, haber visto a Tyler salir de la casa molesto en múltiples ocasiones. La estrategia de defensa de Porter era predecible pero desesperada. Pintar a Tyler como un adolescente con problemas de ira. Sugerir que yo estaba manipulando a mi hijo para vengarme del nuevo marido de Jessica. Insinuar que las acciones de Víctor en la cabaña eran un grito desesperado de ayuda en lugar de amenazas genuinas. Trajo a un psicólogo que testificó sobre el trastorno negativista desafiante en adolescentes. Sugirió que los problemas de comportamiento de Tyler estaban siendo pasados por alto por un padre permisivo. Se vino abajo el tercer día cuando la fiscalía reprodujo la llamada al 911 desde la cabaña. La voz de Ryan, firme pero urgente, describiendo a Víctor intentando entrar. Luego, débilmente en el fondo, pero inconfundible en el audio limpio, Víctor gritando, «Voy a matarlos a todos. Destruyeron mi vida. Tyler, estás muerto. ¿Me oyes? Muerto. Y luego tu padre policía». Los rostros del jurado lo decían todo. Esto no era un malentendido o un grito de ayuda. Era un hombre peligroso que había amenazado con asesinar a un niño, a su hermano y a un oficial de policía. Varios miembros del jurado parecían visiblemente conmocionados. Una mujer en la última fila se secó los ojos. Tyler testificó el cuarto día. Estaba nervioso pero sólido, vestido con una camisa de botones y corbata, pareciendo más joven de sus 16 años. Me senté en la parte de atrás de la sala, viendo a mi hijo enfrentarse al hombre que lo había herido. Me costó todo no intervenir, no levantarme y tomar el control, no protegerlo de la manera en que cada fibra de mi ser me gritaba que lo hiciera. Pero Tyler ya no necesitaba protección. Necesitaba contar su verdad. La fiscal adjunta Rachel Morrison, lo guió a través de los eventos metódicamente. ¿Qué pasó esa mañana? ¿Qué dijo Víctor? ¿Cómo agarró a Tyler? El golpe, las amenazas. La voz de Tyler se mantuvo firme en todo momento, sin vacilar, sin adornar, solo los hechos, exactamente cómo habían sucedido. ¿Atacó a su padrastro esa mañana?, preguntó Morrison. No, señora. Él me agarró primero y me empujó contra la pared. Lo empujé una vez para crear distancia y poder salir del pasillo. Eso es todo. ¿Por qué fue al taller de su tío en lugar de llamar a la policía inmediatamente? Tyler miró sus manos. Tenía miedo. Víctor me dijo que si decía algo, se aseguraría de que nunca más viera a mi padre. Dijo que tenía amigos en el tribunal de familia, que podría demostrar que mi padre era un padre no apto por su trabajo. Le creí. Porter intentó hacer flaquear a Tyler en el contrainterrogatorio, pero mi hijo se mantuvo firme. Cada pregunta que Porter le lanzaba, Tyler la respondía con calma y consistencia. Estaba claro que Porter se estaba frustrando. El chico no se quebraba, no se contradecía, no le daba nada con qué trabajar. Espera que este jurado crea que un atleta de 16 años no podría haber hecho más daño si realmente hubiera querido pelear. No intentaba pelear, señor. Intentaba escapar.
Hay una diferencia. Su padre le enseñó defensa personal, ¿verdad? Técnicas policiales, entrenamiento de combate de su servicio militar. Me enseñó a defenderme si era necesario y a desescalar cuando fuera posible. Esa mañana, desescalé yéndome. Qué conveniente que fuera directamente al taller de su tío donde su padre podría ser llamado para ver sus lesiones. No es conveniente, señor. Es donde me sentía seguro. Porter no tenía nada. El testimonio de Tyler era inquebrantable. Jessica testificó para la fiscalía, lo que sorprendió a todos, incluido a mí. Lauren había pasado semanas hablando con ella, ayudándola a ver la realidad de lo que Víctor había hecho. Para cuando subió al estrado, Jessica estaba lista para decir la verdad. ¿Vio alguna señal de abuso antes del incidente con Tyler? Abuso físico no, pero Víctor tenía mal genio. Se enfadaba con Tyler por cosas pequeñas. Hacía comentarios sobre que Tyler era irrespetuoso o malcriado. Pensé que solo eran problemas de adaptación. Tensión normal entre padrastro e hijastro. Estaba equivocada. ¿Cree la versión de su hijo de lo que pasó? La voz de Jessica se quebró. Sí, creo a Tyler. Y me avergüenzo de no haberlo protegido mejor. El veredicto llegó después de 8 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, agresión a un menor, violencia doméstica, acoso, intento de robo, amenazas terroristas, violación de la orden de alejamiento. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza Martínez escuchó las declaraciones de impacto de Tyler, mías y de Jessica. Luego dictó su decisión. Señor Harrison, usted abusó sistemáticamente de un menor a su cargo, y luego intentó manipular el sistema legal para evitar las consecuencias. Cuando eso falló, rastreó a su víctima hasta un lugar remoto con la intención de hacerle daño a él y a otros. No ha mostrado remordimiento, ni comprensión de la gravedad de sus acciones. Lo sentencio a 25 años en la prisión estatal. Sin posibilidad de libertad condicional antes de los 18 años. Para cuando Víctor Harrison saliera, si sobrevivía tanto tiempo en prisión, tendría 68 años, destrozado, irrelevante y sin ser una amenaza para nadie. 6 meses después del juicio, los hematomas de Tyler habían desaparecido por completo. Entró en el equipo de fútbol universitario, empezó a salir con una chica de su clase de química y comenzó a hablar de la universidad. Las pesadillas eran menos frecuentes. El miedo en sus ojos se había ido. Jessica se mudó a un apartamento a 2 manzanas del mío. Ella y Tyler estaban reconstruyendo su relación lentamente, con conversaciones honestas y la aceptación de que la confianza, una vez rota, tarda años en repararse. Pero lo estaban intentando. Eso era suficiente. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al botón de suscribir. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias.